A continuación, Oriente Noticias. El siguiente programa es clasificación familiar. Puede contener escenas de sexo o violencia. Incluye sistema para la población con discapacidad auditiva. Canal Tro, nuestra región, nuestra televisión. Sean ustedes bienvenidos a este nuevo especial de Oriente Noticias, Televisión Regional del Oriente, también comprometido con la democracia colombiana. Ustedes recordarán, este 9 de marzo tendrá lugar una justa democrática sumamente importante para el país, al igual que es importante su participación en estas jornadas democráticas para elegir el nuevo Congreso de la República. Y este es un ejercicio también que estamos haciendo y nos vamos a dedicar en esta emisión especial a lo que llamamos pedagogía electoral. Entender un poco en qué consiste este proceso democrático, también qué se va a elegir, cómo se elige, los cuidados que hay que tener, pero también la gran responsabilidad que tenemos con cada uno de los ciudadanos, pero también con la democracia, es decir, con el país. Por eso también esta información desde el Oriente Colombiano para que conozcamos desde Santander, desde el norte de Santander, también qué propuestas surgen. Les damos la bienvenida, también saludamos a Juvenal Bolívar, periodista que nos acompaña en esta emisión especial y acompañado de analistas políticos, el doctor Gerardo Martínez y el doctor Fabio Torres Barrera, quienes les damos la bienvenida. Juvenal, bienvenido. Pues usted aquí también es el experto en el tema político. Gracias, Sabino. Y importante mencionar que hoy con este especial lo que queremos es como motivar a la gente a que conozca un poco más de lo que va a pasar el próximo 9 de marzo, que sepa y entienda de que es importante la participación dentro de las urnas y de igual forma saber y reconocer qué va a pasar y qué no puede pasar en la eventualidad de los resultados. Por eso es importante que hoy con nuestros analistas podamos abrir un espacio de debate y generar esa discusión. Desde el norte de Santander también nos acompañará periodista William Gavanzo, también con analistas, también para que ustedes tengan información y compartir, reiteramos, en el Oriente Colombiano y en este caso el Gran Santander y norte de Santander. Recordamos la justa democrática el próximo 9 de marzo. ¿Qué se elige el próximo 9 de marzo? Veamos la siguiente información. Las elecciones legislativas, así se denominan los comicios que se cumplirán el próximo 9 de marzo en todo el territorio colombiano. Se elegirán los integrantes del Congreso y del Parlamento andino, además de la consulta de la Alianza Verde que escogerá a su candidato presidencial. Para esta contienda la registraduría ha destinado 2 fechas así. Para los ciudadanos colombianos residentes en el exterior se ha destinado que las urnas se abran por una semana, desde el domingo 3 hasta el domingo 9 de marzo, y el día de la elección al interior del territorio el próximo 9 de marzo. En total se elegirán 100 senadores en circunscripción nacional. Habrán 2 curules más en circunscripción nacional especial para comunidades indígenas. Además, se escogerán 167 representantes a la Cámara por circunscripciones territoriales, circunscripciones especiales y una circunscripción internacional. Habrá 2 representantes por cada circunscripción territorial y uno más por cada 365.000 habitantes o fracción mayor de 182.500 que tengan en exceso sobre los primeros 365.000. También, cada país miembro del Parlamento andino tiene 5 representantes. Estos serán escogidos ese día por voto popular. El día de las elecciones se habilitarán los puestos de votación en el horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Este es el contexto general de lo que se va a elegir el próximo 9 de marzo. Les reiteramos la bienvenida y el agradecimiento previo por la participación en este importante ejercicio democrático que estamos haciendo aquí a través de Televisión Regional del Oriente, al doctor Gerardo Martínez y a Fabio Torres Barrera. Doctor Gerardo Martínez, ¿se consolida o no la democracia cada vez que se realizan estos eventos democráticos? Bienvenido. Gracias. Salimos de la democracia de personas. Recordemos que antes cada cual armaba su tienda, su cuchitril y decían, para que me elijan a yo. Ahora dijimos, tiene que ser por partidos, por listas,
pero se nos quedó una perversión, el voto preferente. Y entonces en el voto preferente compiten los candidatos de una lista unos con otros en el sonsaque. Pero al final, aunque solo la participación del 50%, me parece que la democracia colombiana es sólida porque la participación es buena. Después hablamos de cómo se logra, pero por ahora es buena. Exactamente, la misma pregunta, doctor Fabio Torres. No, estoy perfectamente de acuerdo con el doctor Gerardo Martínez. Yo creo que lo que se va a realizar el 9 de marzo le da una consolidación a una democracia, sobre todo en un momento tan importante como este, en el que la gente habla en todos los corrillos y en todas partes sobre la paz. Yo creo que eso va a ser una motivación importante en estas elecciones y la gente va a salir a votar. Ojalá que lo haga bien y que conformen un Congreso que de verdad esté a la altura de la responsabilidad que tiene. Fabio y Gerardo, la gente no tiene muy en claro, yo creo que básicamente es la mitad del país lo que no tienen claro es qué vamos a votar, cuántos tarjetones vamos a recibir el próximo 9 de marzo. Tenemos Senado, tenemos Cámara, tenemos Parlamento Andino y la consulta del Partido Verde, quienes quieran participar de él. La pregunta es, ¿realmente nosotros conocemos el escenario del Congreso? ¿Por qué creen ustedes que el nivel de abstención para estas elecciones es tan alto, Fabio? Bueno, es que si miramos retrospectivamente, al contrario, se ha ido aumentando y es menor el nivel de abstención. Yo creo que lo que va a cambiar en esta oportunidad es de pronto el voto en blanco. Yo creo que va a aumentar el voto en blanco y lo otro se va a mantener más o menos igual con las otras elecciones. De alguna manera decía el doctor Gerardo que es la mitad, más o menos el 50% el que acude a las urnas, y eso es una medida tradicional, se puede decir. Doctor Gerardo. La política de los ideales es de los idealistas y la política de la realidad es de los pragmáticos. Entonces ellos votan por el cercano. Por eso cuando dice vamos a elegir concejales y alcaldes, que son los vecinos, los compinches, los del lado, entonces la votación se sube con participaciones hasta el 80% en los pueblos. Pero ellos siguen sintiendo distante al Senado, a la Cámara, aún más distante al tal Parlamento Andino, sí, que todavía hay unos que no saben si los escriben con H o sin H, y peor aún cuando le dicen los del exterior y los de las minorías, y por eso les van a entregar 5 tarjetas electorales. La del Senado con 2 cuerpos, ¿verdad? Sí. Que es la circunscripción ordinaria en la cual se eligen 100. Sí. Y la circunscripción especial en la cual se eligen 2, que son de las comunidades indígenas. Por eso los malquerientes del Senado dicen, son 100 y 2 indígenas, o 100 indios y 2 aborígenes, pero son 102 en total. Sí. Le entregan con 2 cuerpos. Sí. Si uno quiere marcar la ordinaria, la marca en la parte superior. Si quiere participar en la de los indígenas, aunque no lo sea, participa en el cuerpo de abajo. Y cada uno tiene su voto en blanco. Y cada uno, porque siempre el voto en blanco juega. ¿Qué ocurre con la Cámara? Que la Cámara lleva 3 cuerpos y entonces es un más complique. La ordinaria, que es la de los amigos de uno que están en la circunscripción de Santander y de Norte de Santander. Santander con 7 y Norte de Santander con 5, ¿correcto? Sí. Pero viene luego la de las comunidades afrodescendientes, las comunidades negras, y ellos como no se ponen de acuerdo escriben como 30 cupos y se complica ahí un tanto. Sí. Y posteriormente, las circunscripciones especiales que tenemos, que son una circunscripción de minorías, y la de los del exterior, que solamente se entregan en el exterior, sí, y que como lo oímos, empieza 8 días antes. Eso forma una cosa no clara. Por eso hay más votos nulos en la Cámara que en el Senado, porque la gente a veces se confunde. No obstante que la Cámara es más nuestra, más cercana. Es la de aquí, pero como en el tarjetón, en la tarjeta electoral. Por eso, el que quiera de verdad que trate de que alguien le explique, para que con esa pedagogía tengamos menos votos nulos, más votos válidos y ojalá más votos acertados. Sí. Que es lo importante, porque entre más se participe, la idea es que la gente entienda, tenga la claridad de cómo es que se vota, cómo es que se participa, sobre todo vote a conciencia. Si va a votar en blanco, pues que sea conciencia porque está votando en blanco, porque muchas veces se anulan muchos votos y demás. Por eso es claro, es sumamente importante tener claro de qué es lo que se elige y cómo se elige, que es este primer aspecto que
tratamos. Mucho más adelantico vamos a precisar también el norte de Santander. De momento vamos con otra nota sobre qué es el Congreso, cómo se conforma exactamente el Congreso de la República, para precisamente, ya que ustedes están entrando en este tema, podamos dilucidar mucho más. Entonces veamos la siguiente información, el Congreso de la República, ¿en qué consiste? Con la venia del presidente del Congreso de la República de Colombia, doctor Juan Manuel Corzo Román. El Congreso de la República de Colombia ejerce control político sobre el gobierno y la administración de este a través de la moción de censura, las citaciones y las audiencias públicas, posibilitándole a este cuerpo colegiado el monitoreo continuo y constante del Poder Ejecutivo y a todos sus funcionarios. El Congreso está conformado por el Senado de la República y la Cámara de Representantes. Es un cuerpo colegiado, es decir, que está conformado por varios miembros y que cada uno de ellos tiene igual poder y responsabilidad. Actualmente el Senado de la República está integrado por 102 senadores, 100 son elegidos por voto popular en todo el territorio nacional y 2 más en representación de las comunidades indígenas a través de circunscripción especial. 161 elegidos por circunscripción territorial, por departamentos y por el Distrito Capital, y los 5 restantes a través de otras circunscripciones, 2 curules para las comunidades afrodescendientes, 1 para las comunidades indígenas, 1 en representación de los colombianos residentes en el exterior y otra más para minorías políticas. Para ser congresista se requiere ser colombiano de nacimiento y ciudadano en ejercicio. Si se aspira al Senado, es necesario ser mayor de 30 años de edad en la fecha de las elecciones o mayor de 25 años cuando se pretende llegar a la Cámara de Representantes. Los integrantes del Congreso de la República son elegidos por votación directa de los ciudadanos habilitados para sufragar. Su responsabilidad y compromiso es representar al pueblo bajo criterios de justicia y defensa del bien común, sin vulnerar los derechos de las personas ni los principios y valores constitucionales en la elaboración de las normas jurídicas y el ejercicio del control político. Esta corporación debe cumplir a cabalidad con la ciudadanía que los elige como representantes de cada una de las regiones y por ende como las personas que gestionan recursos y proyectos en beneficio de los ciudadanos ante el gobierno nacional. La directora de la Fundación, esto es también un poco para poner en contexto y poder entrar a dilucidar aquí con los expertos precisamente en el terreno que ya nos estábamos adentrando, y es la conformación, la integración del Congreso de la República, que 2 instancias, que el Senado, que la Cámara, pero muchas veces hay confusión. Bueno, ¿y cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Porque en términos generales la gente dice, pareciese que fuese lo mismo, además por sus trabajos, por sus ejecutorias y demás, pero en la práctica pues hay cierta diferencia. Podríamos dilucidar con esta parte inicialmente, en términos generales, ¿cuál es la diferencia entre Senado y Cámara? Doctor Gerardo Martínez. Solo el origen, las competencias son iguales, hacen lo mismo en lo bueno y en lo malo. El Senado de la República, el Congreso se divide en Senado o Cámara Alta y Cámara de Representantes o Cámara Baja. El Senado, que repetimos son 100 integrantes, tiene su origen nacional, circunscripción nacional. En lo práctico, pueden los ciudadanos votar por cualquiera de los candidatos en cualquier parte de Colombia o del exterior. La Cámara, en cambio, es de origen regional. Es decir, los parlamentarios, los representantes santanderianos los elegimos en Santander y los norte santanderianos los eligen los 42 municipios del norte de Santander, y los votos de otra parte por ellos pues no aparecen porque no están en el tarjetón. Eso es en esencia. Hay otra, Juvenal, que es en cuanto a la competencia de los que eligen, de los funcionarios. De los funcionarios que ellos eligen. Sí, por ejemplo, el Senado elige al Procurador General de la Nación y la Cámara elige, por ejemplo, el Defensor del Pueblo. Exactamente, ese es equilibrarlo para repartirles, ¿cómo llaman ahora? Para repartir los puestos. La burocracia. Pero hay otro elemento adicional. Por ejemplo, solamente la Cámara, a través de la tal comisión de acusaciones, que no sirve para nada, es la que tiene la competencia de investigar al presidente, a los magistrados de las altas cortes, mientras que el Senado no tiene esa potestad. El Senado le corresponde hacer de juez, la Cámara de investigador y el Senado de juez. Lo que pasa es que como no investigan, nunca llega el expediente a los que tienen que fallar. Esa es otra buena diferencia. Y en este caso, doctor Fabio, ¿por qué nunca se investiga? ¿O se investiga realmente, pero qué sucede? No, yo creo que se investiga, pero las cosas se enredan en esa comisión de acusaciones. Yo creo que a pensar que hay tantas prebendas del Ejecutivo Nacional, que es realmente el que se investiga,
en primera instancia a todos los componentes pues, del presidente hacia abajo, que tiene la potestad de investigar la Cámara. Hay arreglos y hay cosas. Además, quienes componen esa comisión por lo general no son abogados. Ahí la idoneidad. No hay idoneidad para eso. Es muy difícil que una persona que no sea abogado vaya a hacerle, por ejemplo, un cuestionario de acusaciones a un alto magistrado. Eso sería ridículo, porque lo que hace cuando le llega digamos la citatoria y las preguntas, se va a echar a reír el magistrado, y después esto ni siquiera sabe de esta cosa. Entonces, realmente la competencia es buena. Digamos que la idea es, el intento es bueno, pero realmente la forma como se da no es tan buena. Esa es, digamos, la gran falla que hay. Eso es. En algunos momentos se ha pensado, pues como no cumple realmente ninguna función todas estas situaciones que ustedes plantean aquí, se debe modificar, no sé, crear incluso, algunos dicen, otra instancia, un órgano especial con superpoderes para llevar estos controles. ¿Por qué tampoco se ha dado? Porque ellos mismos tienen que hacer la modificación. Entonces quieren la doble instancia, pero sin correr riesgos. Les han dicho, creen una comisión especial de juristas, que por ejemplo la nombre la elija la Corte Suprema de Justicia. Pero acuérdense que eso estaba en la reforma fallida. Sí, eso estaba definido y se cayó. Igual que también que se cayó, que iba a desaparecer la tal Consejo de Seguridad de la Judicatura, también, que es otra vagabundería. Correcto. Y entonces nos quedó un problema terrible, y es, ¿sabe quiénes investigan a los magistrados? La Comisión de Acusaciones de la Cámara. ¿Y quiénes investigan a los parlamentarios? Los magistrados. Entonces, de ordinario se hace pasito, ¿no? Claro, o sea, hay intercambios. Sí, suavidad. Si usted me trata bien, yo también lo trato, y entonces no nos pisamos las mangueras. Yo te absuelvo, tú me absuelves, que es más o menos muy bien en la religión cristiana, pero muy mal en la política. Bueno, muy bien en la política también. ¿Algún otro aspecto sobre este punto? Pasamos al siguiente. Yo pienso que está más que claro el tema de la diferencia. Listo, perfecto. ¿Qué es y cómo se conforma también el Parlamento andino? Puesto que el próximo 9 de marzo también la justa democrática es para ello. El gobierno nacional había dicho no más Parlamento andino. Hablo del presidente Juan Manuel Santos, pero sin embargo ya está también en este proceso electoral. El Parlamento andino es un órgano deliberante. Su naturaleza es comunitaria. Representa a los pueblos de la comunidad andina y está constituido por representantes elegidos por sufragio. Sus orígenes se remontan a 1966 con el Acuerdo de Bogotá, elaborado por recomendación de la CEPAL. Con el Acuerdo de Cartagena, suscrito el 26 de mayo de 1969, los 5 países se reunieron en lo que se llamaría inicialmente Pacto Andino, cuando se establecieron sus normas y sus disposiciones legales. Su objeto es fortalecer sus economías a través del libre comercio, la eliminación de aranceles y la unión aduanera. Su tratado constitutivo fue suscrito por los cancilleres de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Su primera sede fue en Lima, aunque luego se trasladó a Bogotá. Sus representantes eran electos inicialmente por los congresos nacionales de los países miembros. Hoy, sus representantes son elegidos por un periodo de 5 años, en Colombia, el mismo día de las elecciones legislativas. Se compone de 5 miembros por cada país integrante, lo cual da un total de 25 parlamentarios. Tras el retiro de Venezuela de la CAN, la cantidad de parlamentarios se redujo a 20. El 22 de abril de 2006, Venezuela se retira de la Comunidad Andina y por lo tanto también del Parlamento Andino. En octubre de 2011, España, México, Panamá y la República Árabe Saharaui Democrática se convierten en miembros observadores permanentes. Desde septiembre de 2013 se abrió un debate para clausurar el Parlamento Andino o proceder a una reingeniería que se encuentra actualmente en marcha. Y tal vez usted en su casa quedaría en lo mismo. Bueno, y en última es ese Parlamento andino que, y además muchos se preguntarán a estas alturas de la vida, ¿quiénes integran actualmente el Parlamento andino? Por ahí conoceremos 1 o 2, sinceramente, ¿no? No más. ¿Y qué responsabilidades reales tiene y qué ejecutorias tiene? Bueno, esta es la duda, pues, digamos, sobre el Parlamento andino. Por eso, reitero lo que decía al principio, que lo había advertido el presidente Juan Manuel Santos, no más financiación del Parlamento andino. Doctores, doctor Fabio, empiezo con usted. ¿El Parlamento andino sirve o no sirve definitivamente? No, yo creo que en las circunstancias actuales el Parlamento andino no sirve. No sirve porque están asumiendo funciones que otros organismos de las mismas características están ejerciendo.
la representación colombiana, por ejemplo, que es la sede incluso permanente, no ha tenido el tino pues para tener un liderazgo en la región latinoamericana que logre sacar de tan poca productividad ese Parlamento. Yo creo que no tiene eso. Estaba en el 2013 una gran discusión para acabarlo. Incluso algunos partidos no van a presentar candidato en esta oportunidad. Creo que se marginaron. No presentaron. No Fue presentaron un candidato. acuerdo que incumplió el glorioso partido de Fabio, o sea, el Partido Azul Conservador. Sí, Los estamos de otros acuerdo, partidos estamos de acuerdo. importantes no presentan. El Polo también escribió. Yo dije, Se pensaba que no. no. Se pensaba que no lo iba a escribir, pero escribieron, terminaron. Escribió a última escribiendo hora, pero también. no escribió ni el liberal, No, ni el conservador, exactamente. ni la U, ni el Centro Democrático, ni Cambio Radical. Escribieron los otros partidos. Por eso se espera, hay una gran campaña para que la gente ahí sí vote en blanco. Pero es que en la oportunidad pasada ganó el voto en blanco en el Parlamento andino y todo el mundo decía se deben repetir elecciones porque ganó el voto en blanco y no pasó nada. No, Allá se pusieron. la Corte nos interpretó que no era la mayoría relativa, sino la mayoría absoluta, que teníamos que derrotarlos con el 50+1, y esta vez pues tocará porque es tan intrascendente que si yo les dijera, amables televidentes, hay un antioqueño, un santandereano, un boyacense, ¿y quiénes son? Nadie los conoce. Y hay una santandereana, la doctora Flores, el boyacense es el doctor, ¿cómo se llama? Héctor Elí Rojas, Que él es volvió a ser candidato. uno de los voceros que dice, Y a un eso no costo sirve. Gloria grandísimo, ¿no? Flores por el polo. Un costo. Y nuestra santandereana Flores, y el doctor, el antioqueño, es el doctor, Ahí sí. Dios, fue presidente de la Cámara de Representantes. Bueno, No me pero acuerdo. el caso es que la Corte no nos puede salir con la misma historia otra vez, así gane el voto en blanco, gane la abstención y digan, pero Pero si no, vuelve y juega. si no hay candidato, pues no pueden haber, digamos, No, pero parlamentarios candidatos sí hay, andinos. poquitos, pero hay. Pero hay un elemento. Digamos que la intención es buena, basado en que aquí nos gusta copiar todo y nos copiamos del Parlamento Europeo, que entre otras cosas pues haya generado una serie de cosas interesantes, pero solamente aquí tenemos 5 países y se retira Venezuela, entonces quedaron 4. Entonces no hay ningún parlamento andino, es un parlamento, un G4. Digamos, aparte de eso está UNASUR, está el G3, el de Río, el de yo no sé qué, y entonces CELAC. una cosa le quita al otro. Una cosa le quita al otro, y entonces este escenario es intrascendente. Por eso, porque hay tantas organizaciones alrededor que todo el mundo toma decisiones y al final esta no toma nada. El voto en blanco es como para ganar un tiempo, porque habría que repetir, y entonces mientras tanto se elimina. Es decir, se tramita en la Corte Constitucional un trámite que quedó ahí medio enredadito y en el Parlamento para terminar la elección popular. Antes lo escogía el propio Parlamento. Y lo que ahora se dice es innecesario. La integración latinoamericana no pasa por tener un organismo que no sirve para mucho. La integración latinoamericana hoy es menos en las normas y más en el bolsillo, en la chequera y en los proyectos. Y es que es más, la primera elección nuestra por el voto fue en el 2010. O sea, tampoco no tenemos sino una. No tenemos sino una. Yo creo que las cosas han avanzado en el fin de acabarlo. Yo creo que la legislación va a permitir en Esto, la próxima... pues digamos entonces, a manera de norma, de ley, se tomará esta decisión, pero la idea también aquí es que la gente participe y si aparece el tarjetón del Parlamento andino, pues la gente mirará, lo observará, sacará el lapicero y dirá o voto en blanco o vota por alguno de los candidatos que están allí presentes. Pues la democracia se toma en la decisión que usted dé allí con el lapicero bien marcadito. Hacemos una pausa, regresamos en breve a esta emisión especial de Oriente Noticia a propósito del proceso electoral del próximo 9 de marzo. Estás viendo Oriente Noticias. Canal Tro, nuestra región, nuestra televisión. Molinito Restaurante ofrece un exquisito menú mediterráneo y a la parrilla, con una estructura moderna, 3 salones, aire acondicionado, plazoleta, terraza y parqueadero privado. Ubicados en la Riviera del Río Pamplonita, Molinito Restaurante. Elecciones 2014.
Usted elige el canal Informa. Somos nuestra región, nuestra televisión. La información veraz, oportuna y sobre todo objetiva que usted está buscando, la puede encontrar aquí, en Oriente Noticias, su mejor opción en información. De la frontera, aroma y primavera, qué bonitos paisajes se miran al pasar. Allá en Aguascalientes, Sureña y San Cristóbal, San Antonio al sur, la Sierra de Pamplona. Palabras que se entrelazan con maestría para formar un poema. Poemas que se transforman en canciones y que con el paso del tiempo se arraigan como insignias de una región. Espere muy pronto La Noche Blanca. Que al simbrar con sus follajes nos dirán adiós, adiós. Estás viendo Oriente Noticias. Canal Tro, nuestra región, nuestra televisión. Continuamos en este especial de Oriente Noticias sobre la jornada electoral del próximo 9 de marzo, la responsabilidad que tenemos con la democracia colombiana. Ya en un primer segmento hemos tratado ya algunos temas, lo que se va a elegir, que es el Congreso de la República, que es el Parlamento andino, pero ahora precisemos un tema y es el potencial electoral, es decir, qué cantidad de ciudadanos están aptos para votar a nivel nacional, obviamente en Santander y en norte de Santander. Un total de 32.795.962 ciudadanos podrán votar el próximo 9 de marzo del 2014. De ese total, 17.043.963 son mujeres y 15.751.999 son hombres, los cuales podrán ejercer su derecho al voto en 96.722 mesas, distribuidas en 10.727 puestos de votación en todo el país. 3.883 puestos de votación estarán ubicados en cabeceras municipales, 6.563 serán instalados en áreas rurales, 160 puestos en cárceles del país y 121 en los puestos censo del territorio nacional. El potencial electoral de norte de Santander para la contienda legislativa es de 1.047.940 ciudadanos, 540.651 son mujeres y 507.289 son hombres y podrán sufragar en 3.093 mesas que serán instaladas en este departamento. Hemos ido desarrollando el proceso de la mejor manera, estamos haciendo unas capacitaciones masivas en cada uno de los municipios, en los 40 municipios de la circunscripción electoral. Estamos capacitando jurados de una forma muy didáctica, muy práctica, esperando que con ello ejerzan sus funciones el día 9 de marzo conforme a las expectativas que hay en torno a ellos. Para estas jornadas electorales se tiene una especial atención con la zona del Catatumbo y la provincia de Ocaña. Pues tenemos unas situaciones difíciles que no se pueden ocultar y sería irrespetuoso y además muy irresponsable además negarlo. Pero los esfuerzos institucionales son evidentes y las garantías se van a dar. La ciudadanía en general tendrá la posibilidad de ejercer su sagrado derecho al voto y con ello que triunfe la democracia. Hasta el momento no se han registrado denuncias de irregularidades en estos comicios electorales. Ante la organización electoral no hemos tenido denuncias que puedan poner en riesgo o en tela de juicio alguna situación particular en torno al proceso.
En Santander el potencial es de 1.550.600 ciudadanos aptos para votar. De estos, 801.399 son mujeres y 749.201 son hombres, y podrán ejercer su derecho al voto en 4.861 mesas de votación. Cabe recordar que en el año 2010 la cifra de colombianos habilitados para votar fue de 29.852.099 personas, de las cuales 15.499.591 eran mujeres y 14.352.508 eran hombres. Aclaremos algo. Hay 500.000 votantes más entre Norte de Santander y Santander. Aquí, en Norte de Santander es 1.045.000, aquí es 1.550.000. Ahora, el potencial electoral, doctor Gerardo, doctor Fabio, es el que define también el número de curules a proveer. Como ustedes se dan cuenta, hay 500.000 más aquí en Santander y por eso aquí tenemos 7 representantes de la Cámara y allá son 5. Sí. ¿Por qué, doctor Gerardo? Porque el cálculo de las curules se hace 2 por cada departamento y 1 más por cada 250.000 habitantes. Y entonces por eso nos correspondieron a nosotros más, porque tenemos más habitantes. Y eso tiene que ver con los últimos censos, porque muchas veces en campañas dicen, ay, es que el censo subió y algunos advierten, tenemos derecho a más. Es que el último censo que está aprobado en Colombia es el de 1985 y no han aprobado los otros para evitar tener que subir las curules de la Cámara. Igual sucede con en la Asamblea del Departamento, porque hace mucho tiempo debíamos volver otra vez a subir el tema del número de diputados y tenemos los mismos de ese precisamente año, doctor Fabio. Sí, exactamente. Llegamos nosotros alcanzamos a tener 20 diputados en Santander. Hoy se redujo a 17 diputados y la gente en número ha subido durante todos estos años. Yo creo que eso sí hay que revisar sin temor a que haya que aumentar las curules, las credenciales a que tienen derecho los departamentos. Además, en este caso es particularmente sensible porque son personas que van a defender los intereses también regionales en la Cámara y en el Senado a nivel nacional. Yo creo que vale la pena revisar ese asunto, no importa que se aumente el número de representantes. Técnicamente es bueno tener más representantes congresistas porque se supone que van a ir a hablar más y con mayor fuerza por el territorio. Eso es la idea o lo técnico. Que se haga, pues no sé. Pues lo que pasa es que la pela que nos dimos para bajar en Santander de 11 a 7 y en Norte de Santander de 9 a 5 y ahora volverlo a subir, 2 son las razones. Una, dice la gente que es muy costoso, más son muy costosos. Y otra, la de ellos, no de que la mermelada toca repartirla entre demás. Sería más la repartida. Bueno, alcanzaría. Comenta la clase política. Bueno, nosotros nada que ver. Ahora vamos a Norte de Santander, a Cúcuta, y ahí está William Gavanzo, quien nos va a compartir también algunos de los aspectos que ya hemos debatido aquí, precisamente, que se va a elegir el próximo 9 de marzo, cómo se conforma el Congreso, lo del Parlamento andino y este tema, el potencial electoral. Ya analizamos un poco Santander y algo general en Norte de Santander. Tiene usted la palabra allí desde Norte de Santander. William, adelante. Muchas gracias a nuestros compañeros en la ciudad de Bucaramanga. Un saludo muy especial para la audiencia del Gran Santander, todos los televidentes de nuestro canal TRO, muy buenas noches. Hoy precisamente nosotros también desde la ciudad de Cúcuta tenemos invitados muy especiales porque queremos conocer de fondo todo este manejo político que se le viene dando a esta zona de frontera. Está con nosotros Edgar Alan Niño Prato, quien es director del programa de comunicaciones de la Universidad de Pamplona, sede de Villa del Rosario. Bienvenido, buenas noches, profesor. William, muchas gracias por esta oportunidad y qué bueno que el TRO está ilustrando sobre el proceso electoral a todos sus televidentes. Es importante para todos los norte santanderianos y nuestros amigos del Gran Santander conocer de fondo qué es lo que estamos eligiendo, qué es el Congreso. Bueno, básicamente el Congreso es quien nos aporta las leyes, es decir, que todo lo que hacemos, que está en la Carta Constitucional, es validado, normatizado por el Congreso. Y son ellos los que tienen las iniciativas para que la vida de los colombianos pues sea más llevadera, sea más amable, apunte hacia el bienestar social. Finalmente lo que buscamos cuando elegimos a estos miembros del Congreso es cómo nos van a garantizar ese bien común. Por eso es que a veces nos sentimos un poco desilusionados cuando no se busca el bien común, sino se buscan los intereses particulares. Entonces, la filosofía del Congreso es que son los padres de la patria los que nos pueden representar generando leyes
que ayuden a ese bien común. Esta conformación del Congreso le da unas facultades muy importantes al presidente de la República, prácticamente es quien está sobre lo que haga el presidente. Sí, el Congreso se podría decir que es la moral del Ejecutivo. Cuando nosotros tenemos tres poderes o tres ramas del poder, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, se supone que debe existir un equilibrio entre cada uno de ellos. Se llama un sistema de frenos y balances. Los ingleses fueron los primeros que comenzaron a hablar a nivel parlamentario de cómo la justicia, el poder legislativo y el poder ejecutivo tendrían que tener ese equilibrio, y prácticamente cuando elegimos un Senado con esas prerrogativas morales, estamos garantizando que el Ejecutivo esté vigilado y no se extralimite en sus funciones. ¿Qué medidas se maneja para decir son 102 senadores, no podemos pasarnos de ahí? Bueno, son circunscripciones por número de habitantes que el Estado colombiano comienza a clasificar, y de acuerdo a ese número de población, pues unas regiones tienen más senadores y más representantes a la Cámara que otros. Yo creo que para el caso del norte de Santander, con el número actual que tenemos, estamos bien representados, y aquí, William, sí importa más que la cantidad, pues la gestión que puedan hacer nuestros parlamentarios. Sí, señor. En el tema de Cámara de Representantes, esa ya es una suscripción más departamental, ¿no? Sí, se supone que la Cámara de Representantes representa, valga la redundancia, al departamento, es decir, a cada una de sus regiones. Nosotros tenemos la provincia de Ocaña, la provincia de Pamplona, la provincia de Cúcuta y sus alrededores, todo el caso del Catatumbo. Se supone que esos representantes están llevando la vocería de lo que pasa en el departamento, y es muy triste cuando alguna de estas regiones se queda sin su representante, y por eso es la importancia del voto, porque es en el Congreso donde debe llegar la voz de las necesidades de nuestras regiones. Por eso se habla de una circunscripción regional y de una circunscripción nacional que la compone el Senado. Hay varias iniciativas de dejar una sola Cámara, es decir, que se fusionaran Senado y Cámara de Representantes, pero alteraría la filosofía actual, que es la de la representación regional. Por eso, en la medida en que nuestros congresistas nos representen bien, pues va a prevalecer el modelo. Pero si es una representación que no está generando los dividendos que necesita el departamento, sus ciudadanos, ese bien común del que hablábamos, William, pues la idea de una sola Cámara pues tampoco sería descabellada. Uno de los temas que está de moda hoy día es la situación que se está viendo con los magistrados, con el procurador. Ellos son elegidos por el Congreso. ¿Qué tan positivo es esto? Que se elija a quien va a juzgarlo después en dado caso, y se pueda tener ese nivel de capacidad de decir sí o no son culpables o no son culpables. William, yo creo que cualquier estructura del Estado, desde que esté dentro de la democracia y dentro del equilibrio y el control, son estructuras buenas. El problema es cuando los seres humanos no obramos de acuerdo a la ley, cuando los seres humanos tergiversamos esas leyes que nos deben regir, y los intereses, más que intereses políticos, los intereses personales comienzan a actuar, bien sea para vengarse de alguien, bien sea porque no es de su misma afiliación política. Ahí es cuando se daña y se desdibuja todo el proceso. Pero yo creo que todas las estructuras son buenas. Hay que mirar es cómo cualificamos la parte humana y la forma de hacer política en Colombia. Muy bien, pues estamos con Edgar Alan Niño Prato, ese politólogo, y la verdad precisamente queremos con él ahondar un poco más en este tema. Por eso estamos haciendo este programa especial a través del canal TRO, el canal del Gran Santander. Bien, William, muchas gracias por esa información, compartir también desde el norte de Santander todo el proceso electoral también que se avecina, reiteramos, el 9 de marzo. Un tema que es de preocupación también, y lo ha planteado ya la misión de observación electoral, son los riesgos que se corren en estos procesos democráticos. ¿Qué sucede y por qué? ¿Qué tipo de riesgos son realmente los que se surten en estas jornadas? Veamos la información.
Aunque la violencia ha sido uno de los principales factores de riesgo electoral en departamentos como Norte de Santander y Santander, con una gran influencia de grupos armados ilegales, las elecciones legislativas que tendrán lugar el próximo 9 de marzo se enfrentan a un nuevo panorama, el fraude. Hoy, el informe lo que muestra es que los mayores riesgos están en la perspectiva del fraude electoral. Por eso, la misión de observación ha hecho un llamado a que las autoridades que tienen que ver, como la Comisión Nacional Electoral, la Fiscalía, la Procuraduría, todas estas instituciones tienen hoy la mayor responsabilidad en controlar estos riesgos. Así se desprende del más reciente mapa de riesgos electorales elaborado por la Misión de Observación Electoral MOE, que advierte que el número de municipios en riesgo de fraude para las elecciones de Senado se incrementó en 38%, al pasar de 291 en 2010 a 410 este año. La mayoría de las poblaciones en la mira de los políticos corruptos se encuentran concentradas en Antioquia, Nariño, Boyacá, Norte de Santander y Córdoba. Hemos encontrado para este periodo un elemento muy importante y es que los riesgos no están en primer lugar, hoy no están asociados al tema de la violencia política como ha estado en otros momentos y son riesgos asociados con el tema de la parapolítica, de la vinculación de los políticos con los sectores armados. En el caso particular de Norte de Santander, son 24 municipios de los 40 que lo integran los que están en riesgo de ser objeto de coerción, intimidación, constreñimiento e influencia electoral. Esto equivale al 60% de la población norte santanderiana. De esta cifra, 7 localidades se ubican en un riesgo medio, 15 en alto y 2 en extremo de ser influenciadas por maniobras fraudulentas. La alerta de la MOE vislumbra a El Tarra como la más afectada. Un dato más que alertó a los encargados del estudio es que en el país hay regiones como Norte de Santander que hace 4 años no presentaron niveles de riesgo con fraude electoral. En Santander, aunque las alertas no están prendidas, el tema de ríos de plata para compra de votos han sido las denuncias constantes de los propios candidatos. Y es que uno pudiese dejar un programa grabado sobre este tema y pasan los años y pasan las jornadas electorales y vuelven y pasan los años y el tema es el mismo. Bueno, que entonces que el tal vez fraude, que es que entonces a la gente se le está amarrando el voto, que se está comprando el voto. Esto parece no cambiar. Pero dice Misión de Observación Electoral que el riesgo mayor está por fraude supuestamente más en candidatos a Senado, no tanto a Cámara, a Senado sí. Esto me parece sumamente curioso, doctor Gerardo. A mí me sigue pareciendo curioso. Porque si el riesgo es por compra de electores, eso es por parejo. Obvio que la registraduría avanzó mucho con la identificación biométrica. Porque ya uno, para los que no han ido, a modo de expediente, ustedes entregan la cédula, se la ponen así como cuando va a pagar con una tarjeta de crédito y automáticamente tiene que poner el dedito y lo identifica la máquina. Si no lo identifica, no puede entrar ni le dan el comprobante para que vaya a hacerlo. Entonces, con eso eliminaron la votación de los que iban y conseguían las cédulas de los muertos y con eso iban y se presentaban y pues claro, entraban y votaban. Eso quedó eliminado y creo que casi al 100%. Lo de la violencia, ese viene siendo mayor problema, pero hay uno que es el que a todos nos hacemos los de la vista gorda y es el de la manera como están aquerenciando los electores. Nos preocupamos mucho para que el que llegue sea el que es y para que los votos los computemos rapidito y que nadie nos esconda ninguno, pero abandonamos una preocupación: cómo están llevando los partidos, los candidatos, los electores a la urna. He ahí el gran tema. El informe de la MOE hace referencia, doctor Fabio, es que ya pasamos de aquel miedo, de lo tenebroso de la violencia, a que ahora quienes es el mayor riesgo son los mismos políticos, la compra de votos y todo lo que usted acaba de enumerar. Ahora bien, doctor Fabio, y es que ya ahora para hacer política pues toca tener platica, y entonces toca mirar cuánto para el presidente de la Junta, cuánto para el pastor, cuánto para el cura del pueblo. Esto se está dañando, doctor Fabio. Antes los presionaban.
ahora los compran. Eso es absolutamente cierto, eso lo estamos viendo, y es más, casi que lo denuncia todo el mundo en los cafés, en las casas, entonces es un tema recurrente de conversación, porque es lo que se está viendo no solo en el departamento, en el país. Aquí llegan senadores de otras latitudes a comprar votos, y ¿cómo los compran? Pues querenciando a los posibles electores, a los miembros de junta, a muchas personas que alrededor de una campaña política hacen un agosto casi en todas las oportunidades en que hay elecciones. Yo creo que en ese punto es donde debemos enfocar las medidas para tratar de volver a abaratar las campañas políticas y que tengan la oportunidad y el derecho de participar todos los colombianos, no necesariamente los que tienen muchísimo dinero a través del carrusel precisamente de la política. Y precisamente para hacer realidad eso que dice la Constitución, que todo colombiano, y así está clarito, todo colombiano, no solamente los que tienen recursos, grandes recursos, tienen derecho a elegir y a ser elegidos. Bueno, volvemos también a Norte de Santander, a Cúcuta. William Gavanzo, también qué más información nos puede ampliar sobre estos temas de la jornada electoral del próximo 9 de marzo. Y continuamos con este especial de Oriente Noticias, hablando precisamente sobre el tema político, y hoy con una persona que nos está pues dando a conocer algunos detalles muy importantes. Él es el politólogo Edgar Alan Niño Prato, con quien estamos hablando precisamente sobre todo este tema. Veníamos hablando sobre la importancia del Congreso, cómo se crea, qué es. Ahora vamos a sentarnos un poco en el tema del potencial electoral de nuestro departamento. ¿Cuántas curules vamos a obtener para Senado, para Cámara? ¿Cuál es el potencial electoral que tenemos en nuestro departamento? En estos momentos, ¿cómo están esas cifras, profesor? Bueno, tenemos algo más de 1 millón de votos, 1.200.000 votos para el norte de Santander. La tendencia, William, es que el 50%, alrededor del 50%, no vota. Y aquí hay un dato muy importante. Cúcuta tiene, y su área metropolitana tiene alrededor de 500.000 votos. De esos 500.000 votos, vota la mitad, 250.000, y los candidatos que no tengan rédito en el resto del departamento, pues van a concentrar su trabajo en Cúcuta. La pregunta es, con la gran cantidad de listas que hay para estas elecciones, ¿van a alcanzar los votos de Cúcuta para todos o se va a incrementar el caudal electoral en la ciudad de Cúcuta? O sea, es decir, pasaríamos de 250.000 votos alrededor de 300.000 votos en un gran esfuerzo que hagan los nuevos y antiguos varones electorales del norte de Santander. Y en el resto del departamento la tendencia es la misma, es decir, si tenemos 1.200.000 votos y Cúcuta pone 500, lo más probable es que salgan unos 300.000 o 400.000 votos del resto del departamento. Para Senado deben acudir algunos candidatos, y lo están haciendo, a traerse votos de otras ciudades, de otros departamentos. Eso pues le quita como un poco el peso al trabajo que tienen en nuestra región, por decirlo así. Bueno, los candidatos que han sido elegidos en el norte de Santander por tradición tratan de asegurar su curul desde el norte de Santander. Es decir, ellos no se van a arriesgar a conseguir votos en Pereira o a conseguir votos en La Guajira. Cualquier cosa que llegue es bueno para ellos, raspan la olla, pero básicamente y por tradición el trabajo electoral lo están haciendo en nuestro departamento. Nuestro departamento tiene una característica muy especial, y es que Cúcuta tradicionalmente ha sido de tendencias liberales, y cuando hablamos de tendencia liberal es con todos los matices, llámese Cambio Radical o llámese de la U, que tienen liberales y conservadores. Liberales que han sido. Y incluso algunas personas que se han desplazado hacia el polo, pero el fuerte ideológico ha sido el liberal. No hablemos de partido liberal, sino de tendencia ideológica liberal. Mientras que en el resto del departamento se respira un halo por el conservatismo, primero por tradición y segundo porque gran parte de la región siempre tiene un representante de la provincia de Ocaña, que es una provincia fuerte en ese otro 50% de la votación restante. Por eso se espera que cada de estas provincias importantes tengan su representante a la Cámara y se vuelven fortines políticos en estos sectores. Sí, pero hay un ingrediente especial. Están jugando los votos de Tibú,
porque eran votos que antes no se tenían muy en cuenta, los votos del Tarra, los votos de Teorama, los votos de Acarí, y todo lo que es el Catatumbo medio y bajo ahora va a tener mucha importancia. ¿Por qué? Primero que todo porque son tema de campaña, y segundo por las ayudas que puedan recibir estas regiones de parte del gobierno central en los múltiples diálogos que generaron los disturbios que ya todos conocimos durante el año pasado. Bien, en instantes vamos a hablar sobre candidatos inscritos para esta contienda electoral aquí en nuestro departamento, en estos especiales de Oriente Noticias. Gracias, William, por esa información que nos amplía también desde el norte de Santander, y a propósito de la jornada electoral que se va a realizar el próximo 9 de marzo, y por eso realizamos esta jornada también de formación, de pedagogía electoral. Regresamos en breve. De noticias. Canal Tro, nuestra región, nuestra televisión. Estás viendo Oriente Noticias. Canal Tro, nuestra región, nuestra televisión.
Continuamos en este especial de Oriente Noticias, jornada democrática, el próximo 9 de marzo para la elección de los nuevos congresistas, representantes a la Cámara y senadores. Estamos aquí dialogando precisamente sobre este tema, entender un poco esta jornada democrática. Muchas veces la gente se aísla de participar, muchas veces porque no se tiene la información, y lo que queremos en Televisión Regional del Oriente es incentivar precisamente, motivar a las personas para que participen, porque hay que fortalecer obviamente la democracia colombiana. Hay un aspecto sumamente importante, pues tenemos varios aquí por destacarse, nos quedan pendientes, nos toca hacer otra emisión, doctores Gerardo, doctor Fabio, hacer otra emisión especial para complementar otros temas, también otros pendientes que se nos quedaron desde Norte de Santander, y con gusto, pues la idea es que ustedes tengan mucha más información, pero como se nos está agotando también el tiempo, pero la idea es precisar algo que usted comentaba, doctor Gerardo, y es que el problema no es qué tanto se demora o no las máquinas o las manos de las personas para contar los votos. El problema es cómo se votó, cómo se ganaron esos votos y a quiénes se están eligiendo. Esto implica pues una transformación de fondo, doctor Gerardo. Correcto. Dejar la doble moral de echarle la culpa a lo accidental y meterlos en lo sustancial. No que un contabilizador de votos, que un voto electrónico, para mejorar cómo se cuentan y mejorar el tiempo de transmisión. Pero ahí no está el problema. El problema es mejorar cómo se está arrimando el elector a la urna y finalmente va a ir a elegir a quienes, que es lo sustancial, la participación de verdad consciente del ciudadano y la elección de los mejores. De eso no nos preocupamos, nos preocupamos de cómo los contamos. Eso, y doctor Fabio, y por eso vienen luego las preocupaciones, las quejas, las marchas, las protestas, dicen, pero es que estos que elegimos, sean congreso, en donde sea, no nos sirven, pero claro. El problema es que aquí en este país protestan más los que no votan. Cierto. Entonces, ¿de qué se quejan? La abstención, precisamente es una de las... Yo considero, ¿no?, y es una propuesta aquí en la mesa que desde luego se me ocurre, el voto obligatorio, la necesidad que el país tiene del voto obligatorio. Eso eliminaría muchas de las cosas negativas que estamos viendo nosotros actualmente en los procesos electorales. Acordémonos que en Bucaramanga y en Santander la registraduría ha sido un modelo de eficiencia en contar los votos. Los que hemos sido ineficientes somos los ciudadanos, que no hemos tenido el cuidado necesario al votar para tener una representación de lujo en el Congreso de la República. Que ahora vamos a decir, como lo dijo alguna vez el libertador Simón Bolívar en 1830, un Congreso admirable, logremos tener por la calidad de las personas. Bueno, un dato interesante, siempre pedimos renovación. En estas elecciones de 2014, 183 de los actuales congresistas, o sea, de los 267, están aspirando a reelegirse, o sea, es el 68,5%. Ahora, hace 4 años, igual también fue grande la participación, pero ¿sabe cuánto fue ese nivel de repetir? Bajó solamente al 33,5%. Casi siempre nuevas figuras dentro de la política, o sea que nunca existe, o sea, que el nivel de renovación política es más alto que con respecto al nivel de quienes quieren reelegirse. Un dato interesante, ¿no? Interesantísimo. Y en Santander, si nos guiamos por la estadística, pues resulta que nosotros elegimos 7. La vez pasada elegimos 7, de los cuales no van 4. Sí. Más del 50% va a renovar, no van 4 porque no va ni el doctor Miguel Arenas, ni el doctor Mario Suárez en el Partido Liberal, ni Didier Tavera, ni Olger Díaz. Y en Norte de Santander no van 2, que es precisamente el actual presidente del Congreso de la República, que es el doctor Cristo, y tampoco va Efraín Torrado. Correcto. Y además en Santander los que más están en riesgo son los que van a reelegirse. Pero interesante, ahí está. Bueno, sí, contemos a los santandereanos que más o menos por aquí es así, después le contamos cómo es allá. Es el detalle, o nos contarán también y nos compartirán. Bueno, hemos llegado al final de esta emisión especial de Oriente Noticias. La idea era compartir en términos generales estas iniciativas que hay obviamente de carácter ciudadano, que es las que fortalecen la democracia, la participación que está en la Constitución, pero solamente usted con su acción la hace realidad. Doctores, muchas gracias por su participación, muy amables. Gracias a ustedes. Gracias. Juvenal, en 8 días. Usted también muchas gracias por acompañarnos aquí en este evento, y en 8 días nos vemos entonces. Aquí estaremos, como siempre. Sí, en 8 días estaremos, porque nos quedaron muchos temas para reflexionar y para compartir con ustedes, y reitero una vez más, la idea es para motivar que ustedes participen, todos participemos en las jornadas democráticas. Nos veremos aquí como siempre, Televisión Regional del Oriente.
Canal Tro, nuestra región, nuestra televisión.